Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Los llanos de Apan, o Valle de Apan, o Altiplanicie Pulquera, o Altiplano Hidalguense, es una extensa porción de territorio que se destacó por ser una prominente zona teotihuacana, posteriormente tolteca y mexica, donde se cultivó especialmente el maguey para la producción del pulque, bebida que sería popularizada y explotada en la región después de la ocupación española. A esta zona se le considera la cuna de la charrería en México y comprende parte de los municipios de Chignahuapan en Puebla, Tlaxco, Benito Juárez, Nanacamilpa, Calpulalpan y Sanctorum de Lázaro Cárdenas en Tlaxcala, Otumba y Axapusco en el Estado de México y total o parcialmente a los municipios de Zempoala, Tlanalapa, Emiliano Zapata, Almoloya, Tepeapulco y Apan en el estado de Hidalgo. En este documental haremos un recorrido por el principal centro de población de esta región natural e histórica, el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo. En la zona hay mucha influencia teotihuacana, poca influencia tolteca, y luego tenemos una reocupación de los sitios ya durante la época mexica, por decirlo de alguna manera, aunque no fueron mexicas los que poblaron esta región, eran acolhuas. Esto tiene mucho que ver con la migración de los chichimecas, de Xolotl. Xolotl es un personaje mítico, un gran líder que viene hacia la Cuenca de México, atrae con él a una gran cantidad de pobladores, todos nombrados chichimecas, porque el chichimeca es un nombre genérico que se aplica a todos los que son cazadores-recolectores, independientemente de su etnicidad. O sea, los aztecas fueron chichimecas, los toltecas fueron chichimecas, los teotihuacanos probablemente fueron chichimecas, porque era un modo de vida, ¿no? Y cuando hacían grandes migraciones como estas que hicieron, por ejemplo, Xolotl, o después los mexicas, que duraban 100, 200 años, pues tenían que vivir ese tipo de vida transhumante, ¿no? Y recibían el nombre de chichimecas durante ese periodo. Entonces Xolotl trae consigo varios grupos, entre ellos los tepaneca, los otomíes y los acolhua, y a cada uno le da un lugar donde reinar. En esta región de Zempoala, Tepeapulco, Apan, Xolotl establece un reino que está sujeto a su poder. Yo creo que esta cerámica, que es la más diagnóstica, podría corresponder a ese periodo de tiempo, mientras que esta, que ya tiene la decoración muy clara, ya podemos hablar de una presencia posterior, que es acolhua, mexica. Otra cosa que es interesante es la obsidiana, porque hay dos tipos de obsidiana. Esta, que se llama obsidiana gris, si nosotros la vemos en contra de la luz, su color es gris, grisáceo. Y este tipo de obsidiana es previa a la obsidiana verde, particularmente la verde dorada, que obtenían los mexicas del Cerro de las Navajas. Esta gris la explotaron los teotihuacanos de los yacimientos de Otumba, y es previa a estas navajillas de obsidiana verde dorada que provienen de la Sierra de las Navajas, y que sabemos ya era perfectamente explotada por los grupos ya con influencia mexica, ¿no? Pues nos damos cuenta que hubo obsidiana gris, probablemente desde tiempos de los teotihuacanos, y posteriormente esta obsidiana verde, que está en relación con este tipo de cerámica, ¿no? Ya mucho más tardía,
Entonces esto nos habla de que en la región hubo una ocupación temprana de tipo teotihuacano. Posteriormente hubo un abandono cuando Teotihuacán cae como centro de gran esplendor, la población se dispersa y estas migraciones eran cíclicas, estaban determinadas por los calendarios, ¿no? Por fechas determinadas calendáricamente. Como eran cíclicas, podían ir y luego regresar, y pues cuando regresaban traían características distintas, arrastraban a otros grupos, como el caso de los chichimecas de Xolotl, que ocupa la región por ahí de entre 1250 y 1300. Establece un señorío. Ellos tenían un sistema político de dominación donde si los pueblos no se les oponían, subían a los principales cerros, lanzaban flechas a los 4 rumbos, y si no recibían respuesta, tomaban posesión quieta y pacífica del territorio. Eso lo hicieron en Tepeapulco, en el cerro de Tepeapulco, probablemente lo hicieron en el Santana y alrededor de Apan. En ese momento en que llega Xolotl, el poderío tolteca había decaído, había desaparecido como grupo dominante desde hacía casi 50 años antes, 47 para ser exactos, y pues no había ningún señorío que se le opusiera. Los descendientes de los toltecas se habían ido a poblar la región de Culhuacán, la región del sur de la Cuenca de México, y pues no había un poder que les opusiera. Entonces los chichimecas de Xolotl van a poblar toda esta región, y posteriormente los mismos chichimecas van a recibir población otomí, población tepaneca, población acolhua, las van a ocupar en toda la región, y más adelante van a llegar unos habitantes del sur de la cuenca que se llaman chimalpanecas, y según cuentan las memorias en el Códice Xolotl y en el mapa Quinatzin, estos chimalpanecas les ayudaron a los chichimecas a transformar su modo de vida, a convertirse en sociedades agricultoras, llano nómadas, chichimecas, a cambiar sus vestidos de pieles por ropa de manta, de algodón, a mejorar sus procedimientos técnicos para la elaboración de cerámica. Notamos cómo ya hay decoración, y decoración muy particular. Hay otro tipo de decoración que se llama decoración incisa, que es a través de marcas, ¿no? Este es parte de un cajete que todavía utilizamos hasta el presente para hacer guacamole, ¿verdad? Pues hay un desarrollo posterior de la agricultura en la región. La región queda dominada por un grupo particular que son los acolhuas, que después van a fundar su sede en Texcoco y que van a dominar todos los pueblos de la región, Zempoala, Tepeapulco, Tepetlaustoc y muchas localidades de la región. Y cuando va a venir después una guerra posterior entre los acolhuas y los tepanecas, liderados por Tezozomoc, en esa guerra se menciona un pueblo que probablemente es Apan, que aparece con el nombre de Teapasco, es el nombre, y lo sitúan en los confines de Tepeapulco, es decir, en la parte más al fondo de Tepeapulco, y lo sitúan como un cerrillo, un cerro que podría muy bien o ser el Santana o referirse a la serranía donde está el Chulco y todas estas partes, ¿no? Porque más allá de esos confines ya comenzaban los territorios tlaxcaltecas. Entonces sí había como una división política que justamente Xolotl establece. Él establece límites de una región que se llama Chichimecatlali, es decir, la tierra de los chichimecas, y establece hasta dónde llegaban sus linderos. Y Apan perteneció a la Chichimecatlali y posteriormente al señorío de los acolhuas, y
Después, en ese conflicto que tienen los acolhuas con los tepanecas, va a pertenecer a la llamada Triple Alianza, ¿no? Donde Netzahualcóyotl recupera su reino, con alianza de los mexicas, derrotan a los tepanecas y se reparten el territorio en la famosa Excantlatoloyan o Triple Alianza, donde Texcoco queda como una de las ciudades principales, México Tenochtitlan es la segunda y le dan a Tacuba el tercer lugar, ¿no? Y se reparten los pueblos de la región. En ese momento Apan es un territorio integrado prácticamente con el territorio de Tepeapulco. Nunca se le menciona como pueblo por sí mismo, sino hasta después de la conquista, cuando Hernán Cortés, después de la famosa Noche Triste, tiene que dar un tremendo rodeo para llegar a Tlaxcala y pasa justamente por esta región. Tiene una batalla terrible con los otomíes de Otompan, los logra derrotar y después de la noche de la pelea contra los otomíes de Otompan, el ejército de Cortés acampa en Apan, ahí ya se nombra con el nombre que lo conocemos y de ahí van a continuar su camino por Hueyotlipan, Calpulalpan hacia Tlaxcala, ¿no? Entonces ahí es la primera referencia histórica que tenemos de Apan ya como un Altepet, como un pueblo. Me parece importante que tengan una perspectiva de los llanos de Apan, de todo lo que significa y encierra esta planicie enorme y con tanta historia. Por eso es súper importante este lugar, porque en las crónicas de la Nueva España se señala que después del incidente de la Noche Triste de Hernán Cortés, él con sus tropas regresa, ¿no? Quería regresar a Veracruz, pasar por Tlaxcala, con quienes ya había tenido un intercambio. Entonces muy probablemente en alguno de estos cerros, se especula que sea justo en este cerro que le llaman el Chulco o Cerro de Santa Ana, es cuando Hernán Cortés se da cuenta de lo cerca que está Tenochtitlán de los tlaxcaltecas, pero también al ver el pico de Orizaba, llamado Citlaltépetl, se da cuenta que no está nada lejos de la costa, y es cuando empiezan a urdir la conquista de Tenochtitlán, ahora por el otro lado y con la ayuda de los tlaxcaltecas. Entonces me gusta pensar, evidentemente tiene que ver también un poco con la fantasía, pero me gusta pensar que en este cerro, en alguno de estos cerros, se fraguó la conquista del continente americano. Aunque no tenemos aquí ninguna figurilla de tipo religioso, también elaboraban caritas, dioses, entidades sagradas que ellos veneraban, y esas figurillas hablan de como una religión, una cosmovisión, un modo de ver y entender el mundo, y pues todo esto estaba integrado en su cultura, ¿no? Recordemos que originalmente la bebida era de carácter ritual, se comercializa hasta mucho tiempo después. En principio, el pulque no era de consumo diario, ni común, ni nada. Había fechas en el calendario, en el calendario prehispánico, donde solo lo podían consumir los ancianos. ¿Quién más podía consumir en otras fechas determinadas? Los guerreros que iban a ser sacrificados. Lo que se prohibía era el consumo indiscriminado del pulque. Las deidades del pulque, ¿no? Bueno, la más conocida, la más famosa es Mayahuel, que además tiene mucha significación, ¿no? Una persona que nace mujer y termina en diosa, ¿sí? ¿Por qué? Por el mérito de haber descubierto
la fermentación del pulque o cómo se fermentaba el pulque, ¿no? Ese es el mérito de ella. Primero la hace el pueblo su heroína y después la elevan a categoría de diosa. Hay una infinidad de dioses, ¿no? Por ejemplo, está Ometoxli, famosísimo el conejito, el dos conejo. ¿Por qué es dos conejo? Porque así está consignado dentro del calendario azteca, o lo que conocemos como la piedra del sol, o como queramos llamarle, pero en esa piedra, ¿no? Ahí está Ometoxli, ahí está el conejito, el que vemos en la luna, etcétera, etcétera. Es importantísimo. Ozomatli ya representa un grado de embriaguez, inclusive, es el changuito. Es cuando nos echamos 2, 3 copas y estamos bien chistosos y acá todo esto a todo dar. Ese es Ozomatli. Nos echamos otra y ya echamos para la plaza el convivio, ¿no? Y hay 400 deidades más en relación al pulque. Sabemos que en la región hubo ocupación humana desde mucho antes, probablemente desde la prehistoria, como está plasmado en las pinturas rupestres del Chulco, y pues sabemos que esas pinturas pudieron haber sido elaboradas desde la prehistoria hace alrededor de 7 a 5,000 años, ¿no? Antes de nuestra era. El tipo de pintura que se utiliza, que es el rojo, que es la predominante, es una de las pinturas que puede aparecer desde la prehistoria y hasta prácticamente los albores de la época prehispánica. Pues hay algunos elementos, los arqueólogos les llaman diagnósticos, que son elementos que pueden servir para la identificación de determinados rasgos culturales, ¿no? Por ejemplo, este tiesto, que es muy grande, obviamente habla de un artefacto amplio que podría muy bien ser un comal. De hecho, en la parte de atrás tiene rasgos de carbón, ¿no? De negro, de calcinado, y pues esta parte podría haber sido la parte donde se cocían las tortillas, ¿no? Estas puntitas, que son patitas, ¿no? Son patitas de cajetes, y si se fijan en la parte de acá tiene rayitas de pintura muy similares a estas. Esta cerámica ya es muy característica, es diagnóstica. De hecho, se le clasifica como Azteca 4, que es la azteca ya de los últimos periodos de ocupación mexica en la región. Vemos que hay varias piezas que tienen algo que se llama negro sobre bayo, que es una pintura negra que se le encima al color rojito que está como base. Aquí se ve muy claramente el negro sobre bayo, y parece ser que es la característica predominante de esta cerámica. Esta cerámica a veces se atribuye a un momento anterior al periodo mexica, que sería más bien la transición entre tolteca y mexica, del posclásico, pero del posclásico tardío. Como su topónimo náhuatl indica, Atl, agua, y Pan, sobre el agua, fue una región lacustre conocida por los grupos que arribaron al centro del país durante el periodo denominado posclásico. Bajo los dominios Alcohua y Tenochca, que sirvió de corredor comercial hacia la Sierra Madre Oriental y hacia el actualmente denominado Golfo de México, como lo había sido también en las épocas teotihuacana y tolteca. Este territorio al noreste de la actual Ciudad de México sería utilizado tanto por el tráfico comercial como por el tránsito de los virreyes a su llegada a la Nueva España, debido a su característica planicie, además de haber sido uno de los primeros territorios sometidos por la corona española. El gentilicio apanense es el más común, es el más utilizado. Apanense es un híbrido de náhuatl y latín, que significa el originario del pueblo de Apan. Sin embargo, el pueblo prehispánico de Apan evidentemente no utilizaba en su léxico palabras en latín. ¿Cómo se les refería a los originarios del pueblo de Apan en épocas prehispánicas?
Bueno, se utilizaba la terminación o la desinencia tecatl, que significa lo mismo que ensis o ence, el de ahí. Por eso es que Apan se forma de Apan más tecatl, apantecatl o apanecatl, o simplemente apaneca. La gente de aquí se ufana mucho en decir que estos pueblos son de los primeros pueblos convertidos a la corona, ¿no? Al virreinato. Y tiene todo el sentido, primero porque esta es una zona muy noble en términos, o era una zona muy noble en términos de agua, y era muy fácil tener población bovina, tener población ganadera, ¿no? De Veracruz acá en realidad hay una distancia corta y es un clima mucho más noble que el que hay en las costas, ¿no? Especialmente para los europeos que, si bien no tenían problemas con el calor de la costa, sí con la vegetación excesiva. Y aquí, al ser una llanura, al ser una planicie, es muy fácil edificar. Y si esa planicie tiene agua, pues es todavía más sencillo el crecimiento. Yo siento que no se puede explicar demográficamente, social e históricamente lo que hoy conocemos como el Valle de México, incluso diría que todo el centro del país, sin los asentamientos que se produjeron en esta zona. Que esta es una zona estratégica desde la colonia, porque toda la mercancía, todo el comercio de la Nueva España tenía que pasar por aquí. Es el único lugar más plano para llegar a Veracruz. Desde la colonia este fue un lugar estratégico importantísimo y por eso empezaron las haciendas. Llegaron los españoles, trajeron ganado. Esta era una zona donde había muy buen pasto, se empezaron a reproducir, empezó a crecer muchísimo el ganado, entonces empezaron a acercar, a juntar el ganado y después también a sembrar, fueron agrícolas. La hacienda Sotoluca es una hacienda que data de 1570. Tenemos registros de ese año, de parte de las primeras edificaciones. Sin embargo, obviamente se fue construyendo conforme fue más productiva, ¿no? Es una hacienda que nace como hacienda cerealera, ganadera. Y si se fijan ahorita, pues las calles del centro están muy alineadas. Es una traza española ya. Y hay lugares que permanecen. Hablábamos de la presidencia. Siempre ha sido ese espacio, el espacio del gobierno en turno. Siempre. Otro que perdura, bueno, el centro religioso, por Luis de Velasco. Primero, que es el que ordena la construcción de la iglesia, de estas características. Porque antes estaba, el convento es la parte más antigua, siglo XVI, porque la iglesia, si ustedes ven, es ecléctica. Va acumulando estilos según va pasando el tiempo. La cantera de la iglesia, así como esta que tienen aquí, toda esta sale del mismo lugar, de la mina, de la cantera, de la hacienda de Ocotepec. La casa y la iglesia
fue de los condes de Orizaba, del segundo conde de Orizaba. Esa casa antigua ya está actualmente destechada, pero tiene todos los muros y la fachada de la iglesia, que es arte tequitqui. Tequitqui significa la mezcla de lo indígena con lo cristiano. Muy al principio de la colonia, pues en esta área vinieron los franciscanos, entonces esa fachada tiene el cordón franciscano a la vez con todas las flores indígenas, una mezcla muy bonita que solamente se da en esa época. Entonces ahí está plasmada la idiosincrasia indígena, o sea, fue mandada a hacer por españoles, pero plasmada como un poco para identificarse con una iglesia también. Estamos hablando de 1600, de hecho creo que la iglesia casi se empezó a construir en 1595. Y a esta capilla que ustedes pueden ver aquí es una capilla del año 1700. Esto era una capilla para evangelización de indígenas. Se llamaba Capilla Familiar de Puertas Abiertas porque no existía el muro perimetral, bajaban los indígenas y aquí eran evangelizados. En el arco, este arco, aquí tenemos un pie indígena, si lo pueden ver ahí en las inscripciones, en los glifos, y luego viene una como columna vertebral. Esa columna vertebral significaba el peso que los indígenas sentían por la evangelización. Por eso están pies y luego una columna en el mismo arco de la capilla. Empieza a gobernar Maximiliano por medio de decretos. Para octubre de 1865 ya el país estaba admitiendo como forma de gobierno al imperio. Se empieza a sentar, toma posesión del gobierno, crea ya un equipo de trabajo ya más o menos bien formado, y su Ministerio de Fomento empieza a ordenar que se tienen que elaborar estadísticas como esta que tengo aquí de 1865, y nos da un panorama de qué cosa era Apan en ese momento, porque dice: noticia estadística de la municipalidad de Apan, cabecera del distrito de su nombre, anexo al departamento de Tulancingo con sus 1,251 habitantes y una municipalidad, 14 haciendas, 15 ranchos que la forman y de los cuales se harán mención por separado. La población se encuentra situada al noreste de la capital del imperio, a distancia de 22 leguas. Colindan al norte con la municipalidad del departamento de Tulancingo, por el oeste con la de Tepeapulco, por el sur con la de Calpulalpan y por el este con la de Tlaxco. Su clima es frío en general, pero sano, pues la misma temperatura hace que el cambio de las estaciones no se haga muy notable, mitigando los fuertes calores de la primavera. Su extensión es de 14,5 caballerías de tierra. Una caballería es el equivalente a 47.700 hectáreas. Eso es lo que medía el pueblo, o lo que consideraban el pueblo. Como dice el mismo documento, se ocupará de haciendas y ranchos de manera particular.
pues las haciendas todas tienen una forma de construcción muy peculiar de patios. Esto de patios nos viene de los árabes, copiado por los españoles y luego por los mexicanos. Está el patio de la entrada, patio de trabajo, patio de la casa principal, el patio de las caballerizas, y tenían siempre una orientación hacia el sur. Eso era para proteger del frío y para los olores de las caballerizas, del ganado, siempre se cuidaba eso. Tenían una capilla que debe estar orientada al poniente y luego se dividía en la zona de trabajo, donde estaba el tinacal, los macheros, trojes, y la casa de los dueños estaba separada, ¿no? El imperio está asentando sus reales, 1865, y organiza un sinnúmero de expediciones a diferentes lugares del país. ¿Cuál era la misión de este grupo de personas? Localizar terrenos que no tuvieran dueño. Dice: expediente relativo al viaje de la Comisión Apanense Exploradora. El grupo lo van a componer 40 personas y van encabezadas, curiosamente, por un cura. También van unas personas del vecino pueblo de Almoloya, que en ese tiempo pues pertenecían a Apan, ahora es un municipio independiente, pertenecían a Apan. Y lo curioso es esto: días antes de que salga la expedición, ya había ido otra expedición organizada por el mismo ministerio, pero con otro carácter. ¿Cómo va compuesta esa otra expedición? Van hombres de ciencia, arqueólogos, antropólogos y con una misión determinada. Va un fotógrafo. Pero como era muy deficiente la cuestión fotográfica, invitan a un grupo de estudiantes de la Academia de San Carlos para que vaya pintando lo que ve. Y dentro de ese grupo va José María Velasco, el paisajista más representativo de nuestro país. Va como estudiante todavía de la Academia de San Carlos. Entonces, todas las ilustraciones de esa primera expedición las hace él. Apan, capital mundial del pulque y cuna de la charrería.